Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, en este tema que, bueno, para mí es tan interesante de genética y cáncer. Y les presento para que nos platique, nos dé una introducción a la doctora Janine Chavarri. Ella es oncóloga e investigadora en el Instituto Nacional de Nutrición. Y pues la dejo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias a los organizadores por la invitación, al doctor Martínez Aid y a la doctora Cabrera. Junto con la doctora Weckman estaremos coordinando este módulo de genética de cáncer. Y pues para iniciar, debo mencionarles que el cáncer hereditario ocupa el 10% de todos los cánceres y que se debe a variantes patogénicas en distintos genes y que esto aumenta el riesgo significativamente de las personas de padecer cáncer. Existen estrategias para reducir la carga de cáncer que van desde la prevención hasta el tratamiento y que pueden incluir la modificación de factores de riesgo, cirugías reductoras de riesgo, tamizaje incrementado e incluso tratamientos específicos para ciertas variantes, como ustedes conocen, podrían ser los inhibidores de PARP. Entonces, pues es muy importante que sepamos identificar a las personas que podrían estar en riesgo de ser portadores de estas variantes y para esto existen múltiples guías que nos pueden ayudar con algunos criterios para seleccionar adecuadamente a los pacientes para posteriormente hacer la referencia a un especialista en genética de cáncer que nos ayude a encontrar cuál es la mejor prueba para nuestro paciente, que puede ir desde la detección de alguna variante ya conocida en la familia, alguna prueba de pocos genes, solamente BRCA1 y BRCA2, por ejemplo, o paneles que incluyen múltiples genes. Cuando tenemos los resultados, también es muy importante contar con el asesoramiento de especialistas de cáncer, de genética de cáncer, porque, bueno, los resultados pueden ser un poco confusos para el paciente, para el médico, y es muy importante entenderlos para poder dar las recomendaciones adecuadas. Y para esto, pues también existen ya múltiples guías nacionales e internacionales que nos pueden ayudar a hacer las recomendaciones dependiendo del tipo de gen. Y no solamente dependiendo de la variante encontrada se hacen las recomendaciones, sino también hay que tomar en cuenta la expectativa de vida del paciente. Por ejemplo, hay pacientes que tenemos que tienen algún cáncer en etapa avanzada y que su expectativa de vida puede ser limitada. Las comorbilidades son importantes de mencionar, los riesgos de los procedimientos, algunas preferencias del paciente pues son también de suma importancia, el estado funcional del paciente. Y finalmente, no dejar de tomar en cuenta las pruebas en cascada para la familia. Una vez que ya identificamos que hay algún portador de estas variantes, pues también podrían haber otros familiares en riesgo que pueden beneficiarse justamente de estas estrategias reductoras de riesgo. El panorama en México sobre genética de cáncer, pues como ustedes saben, los programas de genética de cáncer son escasos, están centralizados a algunas ciudades. Hay pocos especialistas en este tema y el acceso a las pruebas genéticas es limitado. En este sentido, en nutrición, quiero compartirles que pues gracias a una colaboración que tenemos con el doctor Jeffrey Weitzel, que más adelante nos platicará, y con el doctor Quintero del Hospital General, hemos logrado evaluar a 982 pacientes, vean ustedes el 20% del Hospital General, y hemos encontrado que hasta el 17% de estos pacientes tienen alguna variante patogénica. Dependiendo del sitio de origen del tumor, pues hay diferencias en cuanto a la frecuencia de las variantes. Para cáncer de mama, más comúnmente BRCA1 y BRCA2, para cáncer de ovario y para otros tumores gastrointestinales, algunas variantes relacionadas con síndrome de Lynch, etcétera.
Entonces, en la sesión del día de hoy, pues será importante identificar a aquellos pacientes en riesgo de ser portadores de variantes patogénicas y conoceremos un poco más sobre variantes de riesgo moderado y de riesgo alto con el doctor Weitzel. Seleccionar e interpretar adecuadamente las pruebas y brindar un adecuado asesoramiento genético con la doctora Weckman y algunas estrategias reductoras de riesgo individualizado con el doctor Quintero. Y no quiero dejar de mencionar que las colaboraciones nacionales e internacionales nos han ayudado a mejorar el acceso a servicios genéticos de cáncer. Muchas gracias, doctora, por esta excelente introducción. Y pues sin más preámbulo, entonces les presento también a el doctor Jeffrey Weitzel. Él es el encargado de la Clínica de Cáncer Hereditario de City of Hope y ha dedicado gran parte de su vida como oncólogo y como investigador a tener pruebas en toda Latinoamérica. Se ha centrado mucho en esta investigación y, como dice la doctora, gracias a colaboraciones se ha logrado que muchos pacientes en México y en Latinoamérica tengan la prueba. Entonces, sin más, pues, doctor, adelante. ¿Qué tal? Soy el doctor Jeffrey Weitzel del City of Hope en Los Ángeles. Es un placer y un honor ser participante de esta conferencia de esta parte de la Sociedad Mexicana de Oncología. Mi tema es sobre manejo genético de riesgo moderado a alto. Claramente es la evaluación del riesgo genético del cáncer. Empiezo con una historia breve, observando que los primeros avances importantes tienen que ver con saber que el cáncer de mama puede ser genético, como lo indica la identificación de la ubicación del gen BRCA1, que es el cáncer de mama BRCA1 en el cromosoma 17. Esto fue en 1990, en el 94 se descubrió el gen, y lo que es impactante es que en el intervalo de 94 al presente tenemos evidencia de la efectividad de las intervenciones. Hay terapias dirigidas para cáncer de ovario y de mama metastásico que se asocian al BRCA1. Y por lo menos en Estados Unidos, la Suprema Corte eliminó la protección de patente del BRCA1 y 2, que permite ahora un mayor acceso a las pruebas. Y también se diseminó el uso de paneles multigenético por los avances en la secuenciación de siguiente generación y, claro, el efecto Angelina. Yo vivo en Los Ángeles, aquí hay muchas estrellas de cine y, como saben, se identificó que Angelina Jolie tiene la mutación BRCA1, su mamá murió de cáncer ovárico y eso dio lugar a un gran número de pruebas. Todo esto conspiró para hacer que las pruebas de BRCA sean el estándar de atención. Pero casi todo el aprendizaje que han tenido los médicos y la publicidad tiene que ver con cómo atender esos genes de alta penetrancia, de alto riesgo, como el BRCA, cuando el uso de paneles multigenéticos han identificado niveles mucho más modestos de riesgo. Entonces, uno de mis mensajes de este programa es sobre calibrar el riesgo. Entonces, ¿qué podemos decir del BRCA1 y 2? El riesgo de cáncer de mama, en lugar de 10% o menos si eres hispana, es 50-85% y de inicio temprano. El riesgo para los 30 años es 6% y ese es casi todo el riesgo que tiene una mujer en toda su vida. Es 20% para los 40 y 50 para los 50. Entonces hay que identificar estas pacientes para cáncer temprano y el riesgo de un cáncer de mama primario, e incluimos el manejo de la mama contralateral en el manejo inicial del cáncer ipsilateral por ese riesgo de cáncer primario. Y el riesgo de cáncer ovárico existe, ya sea familiar o no. 15 a 45% es 10 a 30 veces el riesgo de una mujer promedio. También aumenta el riesgo de cáncer de próstata, cáncer de mama masculino, cáncer de trompas de falopio y cáncer pancreático. Y de esto voy a hablar brevemente en esta presentación de hoy. Ahora, esto resume realmente 20 años de trabajo sobre el BRCA. Si ustedes identifican una prueba BRCA1 o 2 positiva,
Hay que hacer pruebas que le llamamos de cascada para ver quién está en riesgo antes de que le dé cáncer, con intervenciones de detección y prevención. Una mujer que se identifica como portadora se puede hacer cirugía de reducción de riesgo y sabemos que retirar tejido mamario antes de que inicie el cáncer es altamente efectivo. La reducción de riesgo es de 90%, muy cara, pero y crea problemas de imagen corporal, anestesia en la pared torácica. También el retiro de los ovarios, que no resultan en el mismo impacto en la apariencia, pero pueden hacer que la mujer entre en menopausia. Eh, en una mujer no afectada, esto puede estar acompañado de hormonoterapia de dosis baja para que se sienta bien. Hablé de terapias dirigidas, los inhibidores de PARP, que se dirigen al defecto BRCA1 de los tumores, y ahora tenemos evidencia del beneficio de una mayor vigilancia cuando se agrega la resonancia de mama. Este es un estudio prospectivo que muestra que si agregamos resonancia de mama a la detección mamográfica, de hecho se baja el estadio. Sabemos que en muchos países el cáncer de mama avanzado es lo que se ve, estadio 3 o más en el 75% de los casos, hasta donde sé, que sucede también en México y en otros países. La prevención con quimio también es posible, aunque no califica en el contexto de predisposición genética. Sin embargo, el tamoxifeno ayuda a reducir el riesgo de cáncer de mama en estos hormonopositivos, y los anticonceptivos también reducen el riesgo de cáncer de mama, y esto sí califica en el contexto de la mutación BRCA. Casi todo lo que sabemos y de las intervenciones quirúrgicas se han demostrado en el contexto de genes de alto riesgo. ¿Qué tanto cáncer es hereditario? Es diferente en diferentes poblaciones, tal vez 15% del cáncer de mama y ciertamente más del 20% de cáncer ovárico. Este es un estudio grande que publicamos en Estados Unidos para hispanas, la mayoría de ascendencia mexicana. Esta es una red que es una comunidad de investigación. Tenemos socios en México que también trabajan con nosotros, incluida la moderadora de esta sesión. Y mostramos que había una alta prevalencia de mutaciones. Esta es una cohorte de alto riesgo. Son pacientes de cáncer de mama que son bastante jóvenes, pero encontramos varias mutaciones. El 25% de ellos tenía una mutación, y mutaciones de rearreglo grandes que no se detectan fácilmente con secuenciación genética representaron un gran número de casos, y hay una mutación fundadora que voy a mencionar que también representó varios casos. Esto dio lugar a colaboraciones en México. Estamos orgullosos de esta. Esta es la doctora Villarreal Garza cuando estuvo en el INCAN, y los otros colegas que estuvieron, Telly Whiteman, y nos dio mucho gusto haber participado en este estudio. Utilizando este estudio vimos cáncer de ovario y de mama utilizando secuenciación completa, a diferencia de lo que llamamos el HISPanel. Y juntos pudimos demostrar que entre los pacientes con cáncer de ovario, claro, con cáncer avanzado al diagnóstico, 28% de estos individuos tenían mutación BRCA. Ahora, para cáncer de mama, nuevamente vean el estadio alto en el diagnóstico y la edad joven. De 96 seleccionados con antecedente familiar, había mutación prevalente en 15% y 27% de los casos triple negativos. Esto creo ayuda a explicar en parte las observaciones clínicas de enfermedad de inicio temprano y exceso de cáncer de mama triple negativo. Vean que esta mutación de rearreglo, que es de lesión de exones 9 a 12, es una mutación fundadora en México que creemos que se originó hace 1500 años en el centro de México, y es responsable del 35% de las pruebas positivas de la cohorte de cáncer ovárico y 29% de la cohorte de cáncer de mama, que es impresionante. Ahora, viendo la epidemiología del cáncer de mama en general, estas son observaciones principalmente de poblaciones europeas. El BRCA1 es más de 50, el BRCA2 30%, pero lo interesante son estos genes. P53, una circunstancia muy especial, es de alto riesgo, luego lo mencionaré, y PTEN, que es síndrome de Cowden, es raro, pero de alto riesgo, como el BRCA1 y 2.
una gran diferencia, sin embargo. Ninguno de estos tiene asociado cáncer de ovario, mientras que el BRCA1 y 2 sí tienen asociado cáncer de ovario, lo que merece intervención. Más adelante hablaré de estos genes y también voy a hablar del riesgo poligénico. Hemos observado ahora otros genes. Les mencioné el CHEK2 y el PALB2. Este es un artículo publicado en el Journal of Cancer del año pasado. Vimos a 1000 hispanas con BRCA1 negativo, la mayoría de origen mexicano, nacidas en Estados Unidos, y vimos variantes como en el BRCA1. El contexto histórico lo hizo recurrente. Esta es una mutación recurrente de CHEK2 y por este estudio, donde usamos controles adecuados equiparados por etnicidad, pudimos reclasificar esta variante CHEK2 como una variante patogénica que hace que los resultados sean informativos. El PALB2 también es recurrente. Y este es un joven, Gubicha Gutiérrez Seymour, que tiene también ascendencia en Chiapas y parientes ahí. Yo tengo colegas, a Francisco Gutiérrez de ahí también, pero este joven hizo este trabajo de tesis. Ahora, viendo los distintos genes, no todos los riesgos son iguales. Por ejemplo, en cáncer ovárico en la columna B y cáncer de mama en A. El BRCA1 y el BRCA2 tienen el mayor riesgo, claramente, y del lado derecho en ovárico también tienen el mayor riesgo. Esto es lo que sabemos de la genética del cáncer de mama y de ovario, pero veamos los otros genes. El ATM está justo arriba del umbral para cáncer de mama, pero vean esta razón de riesgo. El impacto es relativamente modesto, no tiene efecto en cáncer de ovario. Bajamos acá, CDH1, sí tiene riesgo aumentado en cáncer de mama, pero no en ovárico, ni siquiera está en la lista. El CHEK2, lo mismo, riesgo moderado en cáncer de mama, menos que el BRCA2 y 1, no hay riesgo en cáncer ovárico, ninguno. Entonces hay que estar seguros de saber con qué gen nos enfrentamos y qué manejo aplicar. Estos son los genes que del cáncer de colon hereditario, este síndrome de Lynch. No hay impacto medible en cáncer de mama, pero sí hay impacto en cáncer de ovario y uterino en especial. Vean la asociación. El PALB2 es el gen segundo gen más importante después del BRCA. Vean que el riesgo es alto con una gama amplia y apenas llega al umbral de riesgo de cáncer ovárico, y más adelante lo voy a recalcar. El RAD51C y 51D tienen riesgo aumentado de cáncer de ovario, pero no en cáncer de mama. P53, otro de alto riesgo para mama, pero sin riesgo en cáncer de ovario. Así es como yo veo la genética del cáncer. En cáncer de mama hay genes de alto riesgo como el BRCA1 y BRCA2, pero si vemos cáncer de mama y melanoma o cáncer de mama y pancreático, estamos hablando del BRCA2 o el PALB2 o ATM. El CDKN2A puede ser cáncer de páncreas o melanoma, pero no aumenta el riesgo de cáncer de mama. Acá, cáncer de próstata, BRCA1, 2, el HOXB13 menos BRCA1. Para cáncer ovárico, creo que es el que tiene los genes que más se traslapan. Aquí están los genes del síndrome de Lynch, entre cáncer de ovario y uterino, pero no de mama, pero entre mama y ovario estamos hablando de estos tres genes. Así, entonces, y útero y mama son P10 o síndrome de Cowden. Entonces, es una manera de verlo, una manera de ver esto más complicado, ¿no? No todos los genes que encontramos en una prueba de panel multigenético son relevantes al gen que estamos probando. Este es un buen ejemplo. El de ovario, aplicaron un panel de 44 genes a distintos cánceres ováricos, más de 60. Dos hallazgos importantes. 23% de los individuos tenían una mutación. Eso es importante. En segundo lugar, al principio estábamos bien. El BRCA1 y 2 representan la mayor parte del problema y representan el 74% de los casos.
pero 10 genes representan el siguiente 26%. Aquí está BRIP1, específico de cáncer de ovario. Aquí está CHEK2, pero no tiene nada que ver con cáncer de ovario. Es solo una mutación común. Vemos mutaciones CHEK2 en la población porque pueden estar en casi 0.5%. Entonces se ve de manera incidental, pero no de manera significativa. RAD50C es un gen de cáncer de ovario. Esta es una familia BRCA negativa a BRCA. Hicimos estudio de PALB2. Tiene 41 años, cáncer de mama, la madre no está afectada, pero hay cáncer de mama en la familia, no hay hermanas del lado del padre, así que no tenemos el rasgo familiar aquí, pero hay cáncer de páncreas, entonces no sabemos de qué estirpe viene el PALB2, pero podría ser cualquiera, cáncer de mama acá, cáncer de páncreas acá. Entonces, cualquiera la estirpe, el riesgo no se puede cuantificar, que es el segundo riesgo de cáncer de mama o el contralateral, al grado que cuando se publicó este artículo, la magnitud del riesgo de cáncer ovárico no quedaba claro y tenemos que pensar también en cáncer de páncreas. Lo bueno es que se publicó un artículo que fue de 150 a 500 familias. Aquí tenemos 10% de las familias. Reafirma el riesgo de cáncer de mama que está con BRCA 1 y 2 en este rango. Hay varios modificadores, el nacimiento era una diferencia, entonces hay un intervalo de confianza amplio, hay evidencia del cáncer de ovárico, pero vean muy modesto, como 1% en general, que sigue siendo un riesgo alto, pero con un intervalo de confianza amplio. El riesgo de cáncer ovárico también hay al menos 5%, y esto lo pone en el rango real, aunque creo que estamos en esta dirección de identificarlo y aquí está el riesgo de cáncer pancreático. Así que empezamos a ver los otros riesgos, pero lo claro es que el riesgo es accionable y el de mama y el de ovario tal vez. Estas son las guías de la NCCN, sé que son de Estados Unidos, tal vez no sean aplicables, pero quiero recalcar aquí lo que ellos dicen, que no hay suficiente evidencia, por ejemplo, para ATM, para considerar una mastectomía de reducción de riesgo como manejo del riesgo y hay muy poca evidencia no hay evidencia tampoco de riesgo de un secundario. Hay riesgo de pancreático, pero solo se detecta cuando hay antecedente familiar de cáncer de páncreas. Otro punto importante es que la mutación ATM no debe dar lugar a recomendar radioterapia. No hay evidencia de complicaciones de ATM heterocigoto, es decir, con una copia normal en el gen. Para CHEK2, nuevamente la evidencia está limitada, es insuficiente para respaldar la idea de aplicar mastectomía de reducción de riesgo. No hay riesgo de ovárico, pero puede haber mayor riesgo de cáncer de colon y por lo tanto amerita más vigilancia. Para RAD51C, es igual que con el RAD51D sobre el riesgo de cáncer de mama. Puede haber asociación con el triple negativo, pero hemos encontrado muy pocas mutaciones en estos genes en la población mexicana. Pero sí aumenta el riesgo de cáncer ovárico, aunque a una mayor edad, como para recomendar una salpingo-oforectomía. Entonces, saber qué gen, saber el espectro de cánceres asociados y saber la magnitud del riesgo, todos son importantes para considerar la atención del paciente. Hay otra cosa, el valor predictivo negativo. Si se encuentra una mutación en uno de los genes que están en esta gráfica, en una mujer, digamos que es una mamá con cáncer de mama, para BRCA1 sabemos que ella tendría un riesgo de hasta 70-80%. Para BRCA2 igual, aunque cambia el fenómeno por edad. Y aquí está el PALB2 más cerca de BRCA1 y 2 que al promedio. El CHEK2 y el ATM tienen riesgo moderado como 20-25%. La pregunta es, si la hija de esta mujer o su hermana son negativas a esta mutación conocida, ¿eso reduce el riesgo de la persona que se está estudiando? Y resulta que para los genes de alto riesgo, es decir, la mamá tuvo BRCA1, pero tú no, estás cerca de la población de riesgo. Vean esta escala, de 100 a 25% hasta arriba. Este es alguien que fue negativo a la mutación familiar. Entonces nos lleva a
riesgo de población para los de alto riesgo, pero lo demás va en reversa, en orden inverso. BRCA2, aquí está el PALB2, sigue siendo 15 a 20%, pero aquí está el CHEK2 y el ATM. Aunque la hija o la hermana sean negativas para CHEK o ATM, tienen un nivel accionable de riesgo empírico. Esto nos dice que estos genes de riesgo moderado no representan todo el riesgo. Se asocia con las personas con el antecedente familiar, que es el que influencia el riesgo. Otros vienen de otros estudios y ahora les mostraré. En general, y como resumen, los genes que se asocian con un síndrome bien conocido tienen más riesgo de cáncer: BRCA1, BRCA2, P53, P10. Casi todos los cánceres que se asocian con estos síndromes están definidos, la detección y las implicaciones también, y hay implicaciones claras para los miembros de la familia. Pero los genes que no son sindrómicos, que tienen riesgo moderado, unos están bien definidos como PALB2, pero no para todos los cánceres. Las guías de manejo van a depender de los resultados de los estudios y del antecedente familiar. Y los familiares que se estudian, pues hay matices. Entonces, ¿es mejor estudiar 30 genes, 50 genes? No, realmente no sabemos qué hacer con esa información. Casi todos son genes moderados o candidatos. Las consecuencias para los familiares no están claras y hay variantes frecuentes de significancia incierta que pueden ser confusas para quienes tienen menos experiencia y ciertamente para los pacientes. Y esto puede no cambiar el manejo médico. Ahora, estamos buscando el uso del puntaje de riesgo poligénico. Son SNPs múltiples. Cada uno individualmente puede aumentar solo el riesgo levemente. Por ejemplo, en lugar de 1% a 1.05. Eso es insignificante. Pero cuando juntamos 77 SNPs, pudieron estratificar el riesgo. 30% está arriba y menos el del promedio está abajo. Podemos estratificar en el extremo superior o inferior, y aquí podemos discernir que estos no necesitan detección y esta gente necesitan más detección, y aquí es donde pueden aplicar las guías promedio. Algo interesante, sin embargo, el riesgo alto no amerita mastectomía y el riesgo más bajo sería difícil sin detección. Ahora, si se toma un puntaje de riesgo poligénico y se coloca arriba de genes de riesgo moderado, empezamos a explicar este riesgo. Los no portadores, 0 a 30% de riesgo. Esto influencia el riesgo de BRCA1 y 2. Y el CHEK2 y ATM empezamos a identificar que sí hay familias de más riesgo, pero no está orientado a la cirugía. Pero es suficiente para decir que sí nos preocupan. Entonces, estamos en otro mundo en el que nadie ofrece perfiles de SNP, además de paneles genéticos todavía. Mary Jennings está trabajando en esto, pero estoy esperando más estudios. Como resumen, hay guías de la NCCN para detección, reducción de riesgo e indicaciones emergentes para terapia de precisión. Está claro que las pruebas del gen BRCA afectan las decisiones quirúrgicas y debe considerarse para mujeres con reciente diagnóstico de cáncer de mama y que se sospecha que hay etiología genética, están jóvenes, tienen enfermedad triple negativa, etc. El momento de la evaluación y la secuencia de eventos es un reto si van a incluir una decisión quirúrgica tal vez después de quimio neoadyuvante, por ejemplo, para tener tiempo de hacer los estudios. Tenemos evidencia de que estas intervenciones son eficaces. Eso va a impulsar la necesidad médica y en Estados Unidos cuestiones de responsabilidad, pero es el estándar de atención. Por eso estamos aquí, por eso está esta sesión. La evaluación médica es una herramienta costo eficiente. Yo diría que es costo eficiente para quienes la necesitan más. Existe un beneficio para todos. El PALB2 es un gen de variante rara. Se necesitan datos para estimar el riesgo en más de un tumor. Las tecnologías son importantes, cambian, son confusas, pero nos dan más evidencia. La vigilancia y la prevención mejoran la sobrevida, pero estos protocolos tienen que adaptarse a un menor riesgo. Tengo un maravilloso equipo en City of Hope, como ya les dije, no los nombro a todos específicamente, pero esta es una labor de amor, un equipo que apoya a todos nuestros colegas, también de México, y les dejo
esta presentación reconociendo el apoyo de becas que me ayuda a hacer el trabajo que hago con mis socios en México y también en Los Ángeles y para el interés de todo el mundo. Muchas gracias por su atención y gracias por invitarme a participar. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que estoy muy honrada y emocionada de estar aquí con ustedes y hablar de este tema que para mí es fascinante, que es cómo interpretamos estas pruebas, ¿no? Entonces, ¿qué platicaremos en el día de hoy? Pues, ¿para qué se requiere una cita para entregar el resultado? Sobre todo estar hablando de justamente estas citas post prueba que tienen que ver mucho con la interpretación. ¿En qué se basan los criterios para clasificar un estudio? ¿Qué significa el resultado con una variante de significado clínico incierto? ¿Y qué hago como clínico ya que tengo el resultado? Entonces, mucho de lo que les voy a platicar se basa en estas guías de NCCN, donde en estas guías, que escogí la de mama y ovario, pero podría haber sido la de colon y la de otros muchos, donde ya el estudio genético es parte de estas guías. ¿Qué es lo que nos dice? Que para toda prueba genética tiene que haber 3 pasos. Que uno es el asesoramiento genético pre-prueba, donde tenemos que tener, entre otras muchas cosas, es la genealogía completa, un asesoramiento genético pre-prueba, la historia clínica del paciente y explicar sobre los probables tipos de resultados que puedan tener. Porque además, si tienen un asesoramiento pre-prueba, ya que les llega el resultado de una variante de significado clínico incierto, digamos que la incertidumbre puede ser menos. Y lo vemos claramente la diferencia entre pacientes que tuvieron este asesoramiento pre-prueba y los que no lo tuvieron. La otra, como ya platicó ampliamente el doctor Weitzel, es decidir cuál es el estudio pertinente para cada paciente, que puede ser un gen, pueden ser paneles, y Exoma todavía no se recomienda de forma clínica, pero pues ya son estudios que en algún momento los tendremos y que, por ejemplo, para investigación se están utilizando. Y de lo que más le hablaré, que es el asesoramiento post-prueba. ¿Por qué es importante el asesoramiento post-prueba? Y me lo preguntan mucho, ¿no? ¿Por qué no nada más hablar por teléfono y darles el resultado y listo, ¿no? O sea, muchos pensarían que es más fácil y menos engorroso, pero es muy importante. ¿Y por qué? Porque se tiene que discutir cuáles son los resultados y los riesgos médicos asociados. Se tiene que dar las recomendaciones para un manejo médico. Y aquí lo haré hincapié muchas veces, tiene que ser un manejo médico multidisciplinario. Finalmente, tiene que haber una comunicación entre todos los involucrados en el tratamiento del paciente, para poder llegar a que se decida un tratamiento, sobre todo cuando estamos pensando en prevención de cáncer, que el paciente se sienta muy cómodo con él. Porque también vemos en muchos artículos donde cuando no hay un correcto manejo, hay mucho arrepentimiento después, ¿no? También tenemos que platicar la importancia de los estudios en cascada a los familiares y el interpretar los resultados en el contexto personal y familiar del paciente. Y aquí les voy a poner un pequeño ejemplo muy rápido, donde esta paciente de 38 años con un cáncer luminal A estadio 1, tenía un hermano con osteosarcoma en rótula, y como antecedentes que es judía ashkenazi. Entonces le hicimos un panel un poco completo justamente por ser judía ashkenazi, que luego les puedo platicar más de esto, y encontramos esta variante que si vemos en las guías en general se considera una variante de bajo riesgo y que no tiene ninguna importancia. Pero judíos ashkenazi sí aumenta el riesgo de cáncer de colon. Entonces, no nos da un síndrome ni de poliposis, ni atenuado, ni clásico, pero sí aumenta su riesgo de cáncer de colon. Aunque no haya nada de antecedentes en la familia, y finalmente fue, digamos, un hallazgo en esta paciente, por ser judía ashkenazi, sí se recomienda en las guías que se haga colonoscopía y que además sí se haga el estudio en cascada en sus familiares. Entonces, si nos preguntamos esto, si no hubiéramos sabido que era judía ashkenazi, pues este estudio se va simplemente sin ninguna interpretación. ¿Por qué también es importante el asesoramiento post-prueba? Bueno, porque, y platicaremos mucho de esto, es qué hacemos con estas variantes de significado clínico incierto. Generalmente, las recomendaciones de lo que dicen las guías es que no se deberían de hacer por en los familiares, o sea, no se debe hacer un estudio en cascada cuando tenemos una voz, solamente la vamos a hacer en familiares si nos va a ayudar a la interpretación, y son muy pocos casos donde realmente la ABU nos va a ayudar a la interpretación, y ahorita también lo platicaremos.
También es importante poder platicar qué significa la BUS para esa paciente, también en su contexto. Y cuando es una paciente en edad reproductiva, tenemos que hablar, por ejemplo, de diagnóstico prenatal, diagnóstico preimplantación, la posibilidad de congelar óvulos. Y también es importante recordar que muchas de las mutaciones que podemos encontrar en estos paneles, los genes de BRCA1 y BRCA2 están en la vida de anemia de Fanconi. Entonces, por ejemplo, tenemos que también platicar sobre la probabilidad de que los hijos pudieran tener en contextos muy especiales enfermedades recesivas, o si hay síntomas, pues tal vez puede ser por esto, ¿no? Entonces, que no se nos vayan a ir estas enfermedades que pueden tener un impacto pediátrico. Y entonces, bueno, el punto es, ¿cómo interpretamos estas? ¿En qué nos basamos? Los que nos dieron la pauta fue en 2005, fue la Asociación Americana de Genética y Genómica, para poder interpretar estas variantes y poder hacer un score de estas variantes. Y ellos lo clasificaron en estas 5 categorías, que son patogénica, probablemente patogénica, variante de significado clínico incierto, probablemente benigna y benigna. Para términos realistas y para, digamos, cómo aplicarlo, patogénica y probablemente patogénica se considera positivo, porque la probablemente patogénica se considera que hay un 90% de posibilidades que sea patogénica. Entonces, cualquier estudio, cualquier guía acepta que se manejen como si fueran lo mismo. De la misma manera, las probablemente benignas y benignas se manejan como benignas, como polimorfismos. Y bueno, de las variantes de significado clínico incierto, pues es ahí donde nos tenemos que poner a trabajar. ¿Cómo son los criterios? Creo que los criterios son de las cosas más confusas que existen hoy en día en la literatura. Se los intenté resumir un poco. Es interesante bueno, pero ahorita se los voy a explicar. Entonces, son 28 criterios en total, de los cuales hay 16 criterios para clasificar las variantes como patogénicas y 12 como benignas. ¿Puede una misma variante tener criterios patogénicos y benignos? Sí. Dentro de esos 28 criterios se clasifican en 4 categorías, que son un criterio fuerte, muy fuerte, moderado y de soporte. ¿Y en qué se basan? ¿Cuáles son los criterios? Si tenemos modelos en sílico, que son, digamos, procesos de computación que nos ayudan a saber si esta variante va a ser o no patogénica. Los estudios funcionales, que son una de las cosas que más evidencia nos dan, que son estudios de laboratorio, donde se demostró en un laboratorio que sí afectan la proteína. Los estudios de segregación, si son de novo, si son datos del propio alelo de la propia mutación, y datos sobre el gen, la enfermedad y el locus. Entonces, aquí se los pongo. Entonces, como les mencionaba, son estos 28 criterios que están divididos en patogénicos y en benignos, y en estas diferentes categorías, ¿no? De muy fuerte, fuerte, moderado, de soporte, y de las de benignas. Entonces, y luego hay una combinación de esto. Entonces, por ejemplo, un criterio muy fuerte solamente necesita un moderado para ya poder clasificarse como patogénica. Generalmente, por ejemplo, necesitamos 2 de fuertes, y entonces hay varias clasificaciones para poder decir finalmente, ¿no? Entonces, en esto nos basamos. Y entonces, uno de los criterios más importantes es si encontramos o no la variante en las bases poblacionales. Estas bases poblacionales hay muchísimas y cada vez hay más, pero las 2 favoritas y las que van a ver más en los reportes son estas 2, que son EXACT y NOMAD. EXACT son 60,000 exomas de voluntarios que incluyen a pacientes con cáncer. Entonces, es muy importante excluir, o sea, que sea TCGA, que no incluya a TCGA. Y NOMAD, que ya incluye EXACT, ya se forma casi al doble. Dense cuenta en lo impresionante que es 125,000 exomas y también muchísimos genomas completos. Y entonces, una variante que es muy frecuente en la población, pues probablemente no sea patogénica, ¿no? O sea, si encontramos una variante, probablemente sea un polimorfismo. Mientras que si es una variante que no está reportada en estos 120,000 exomas, pues probablemente se trata de algo patogénico, ¿no? Entonces, este es uno de los criterios importantes. Y es importante que, aunque se ha incluido cada vez más población latina en estas bases de datos, todavía está infrarrepresentada. Entonces, por eso es que encontraremos muchas más variantes de significado clínico incierto, porque muchas de estas variantes pueden ser variantes latinas que todavía no están en estas bases de datos. Cuando hablamos del tipo de variante, es importante que si la variante se trata de un nonsense, o sea, de una mutación stop, o que afecta el splicing, automáticamente es el criterio que decíamos muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando vemos una mutación de stop, pues podemos casi pensar que sí se va a tratar de patogénica o patogénica. También hay que ver qué tan conservado está en la evolución el aminoácido. Mientras más conservado, si se afecta, pues entonces nos da más pistas. También el cambio físico-químico, que esto nos lo dan los modelos incílicos, justamente nos dice qué tanto se cambió, no si es un aminoácido por otro aminoácido parecidos o totalmente diferentes. Si hay otras variantes en el mismo locus o en el mismo codón, antes ya
antes reportadas, y si hay evidencia de estudios funcionales, que como les decía, son los estudios de laboratorio, que también es importantísimo. Cuando ya tenemos un estudio funcional nos da muchísimas pistas, y por ejemplo, en el caso de Lynch, donde podemos tener hay mucha discusión si, por ejemplo, la inestabilidad de microsatélites y todo esto ya se puede considerar como estudios funcionales, entonces a veces nos dan pistas también para estos otros genes. Este punto lo quiero aclarar como muy bien, porque muchas veces pensamos que la segregación, es decir, si veo muchísima historia familiar y tengo una variante de significado clínico incierto, ya es un hecho que eso es. Pero hay que tener mucho cuidado porque tenemos fenocopias. Las fenocopias son esto, son familias donde a pesar de que tengamos muchísima historia, no es por una mutación, ¿no? Entonces, o no la encontramos. Entonces, para el criterio de segregación, que además se considera como moderado o fuerte, pero no muy fuerte, se tiene que tener 3 pacientes con cáncer donde se haya detectado la mutación. Entonces, no basta con que yo tenga una paciente, por ejemplo, que tuvo cáncer de mama y su mamá también, pero nunca le hicieron la prueba a la mamá. Esto no se considera como un criterio. Y también otro de los criterios aquí es el fenotipo compatible, pero cuando hablamos de cáncer esto es muy complicado, porque este criterio fue hecho para otras enfermedades genéticas, donde pues si tenemos una dismorfia muy clara del síndrome, pues entonces lo podemos tomar, pero en cáncer, aun si fuera, por ejemplo, para cáncer de mama, un triple negativo con historia familiar y con edad, pues probablemente la probabilidad de encontrar una mutación, estamos hablando del 20-30%. Aún así, no es algo muy sensible este criterio. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos criterios de segregación y de fenotipo. Como les decía, los modelos in silico nos ayudan mucho dependiendo de lo que encontremos. En general se considera que para ver la función en la estructura son entre un 65 y 80% predictivos, mientras los del splicing son mucho más sensibles y son entre el 90 y 100% predictivos. Y aquí también depende, mientras más criterios me estén hablando de que sí lo encuentro patogénico, me apoya mi decisión. Cuando hay discondancia entre ellos, o sea, que encuentro que uno me dice que sí, otro que no, ahí es donde tengo que tener cuidado. Y ya hay algunos modelos que son mis favoritos, donde incluyen muchos modelos, ¿no? Entonces, que yo creo que los vamos a empezar a ver cada vez más, que son Rebel, CAD y MetaSBM. Y en investigación se están usando mucho. Entonces, pero hay que tener cuidado porque finalmente el modelo in silico no lo es todo. Y bueno, ¿y qué tengo que hacer ya que tengo el resultado? Aquí el vecino decidió poner cuadros en este momento, perdón si se escucha el ruido, pero bueno, parte de estar aquí. Una vez que tengo el resultado, tengo que revisar la historia del paciente, qué laboratorio realizó la prueba, qué prueba se realizó, y aquí hay que leer las letras pequeñas. Por ejemplo, hay que estar seguros que incluye de lesiones, hay que saber cómo se hizo y otras cosas importantes. Hay que saber el gen, su modo de herencia, qué tumor está asociado, qué voy a hacer con esto. Y también una cosa es tener evidencia del gen, porque yo puedo saber muchísimo de BRCA1 y BRCA2, pero tengo que buscar la evidencia de la variante que encontré, ¿no? Y bueno, para esto tenemos el estándar de oro es ClinVar. Entonces, siempre que tengan una variante, chequen en ClinVar lo que dice, que aquí es donde todos los laboratorios ponen su evidencia. Pero aquí también muy interesante, ahí está, les recomiendo muchísimo buscar también en ClinGen. ClinGen ya son el grupo de expertos de gen específico. Entonces, ¿por qué? Porque estas guías que les menciono, pues muchas veces no nos ayudan en todos los genes. Entonces, por ejemplo, para P53 hay un grupo de expertos y donde podemos encontrar. Y también tenemos muchos búsquedas automatizadas, ¿no? Donde metemos la variante y automáticamente nos dice qué criterio sí, qué criterio no, y ya nos dice cómo se clasifica. Barsom es uno de mis favoritos, pero ninguno de estos finalmente es infalible, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la interpretación de cada uno de estos y nos ayuda a buscar pistas, pero de todas maneras hay que como regresar a estar seguros de lo que nos está dando. Y entonces les tengo un par de ejemplos muy interesantes, por ejemplo, en esta familia donde el paciente, el propósito estuvo cáncer de colon y murió antes de que le hiciéramos la prueba genética. Entonces acude la mamá de 65 años, que tenía historial de pólipos, pero no sabe muy bien ni cuántos ni cómo, pero se acordaba que como 5 en algún momento de la vida. Le hicimos panel y encontramos esta variante de significado clínico incierto. Antecedentes también de esta familia es que el abuelo había muerto de cáncer de colon y un hermano del abuelo también tenía cáncer de colon y una prima cáncer de mama. Cuando revisamos la prueba nos encontramos que no está reportada en ninguna de las bases de datos poblacionales,
que no está reportada en la literatura tampoco, entonces esto nos ayuda, que todos los modelos in silico la clasificaron como disruptiva y además que modifica el splicing. ¿Se acuerdan? Yo les decía que cuando interrumpen el splicing son más sensibles y específicas. No tenemos pruebas de laboratorio y entonces lo que nos quedamos es con un criterio fuerte porque afecta el splicing y un criterio moderado. Con esto se clasifica como probablemente patogénica. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que hicimos con esta familia? Sí hicimos el diagnóstico de una APC atenuada, entonces se le solicitó a la madre una panendoscopía, donde sí encontramos pólipos, y a la hija del paciente que falleció se le pidió un ultrasonido de hígado por riesgo de un hepatoblastoma, cuando se está hablando de una APC atenuada. Al hermano se estudió y salió negativo para la variante, y en este caso, aunque era un abuso, por toda la evidencia que encontramos y por el caso, sí se les pidió el estudio de extensión a familiares. Pero aquí les tengo un ejemplo contrario, donde una paciente con 38 años de cáncer de mama triple negativo se encontró un abuso en BRCA. Ella ya había sido tratada con una mastectomía bilateral, pero no sabía si quería hacerse oferectomía o no, ¿no? Con este abuso. Entonces, cuando estudiamos esto, una vez más, ¿qué vemos? En ClinVar encontramos que está reportada 6 veces como abuso y 2 veces como probable benigna. Vemos que sí se encuentra en EXACT y en una frecuencia que se considera alta. Todos los modelos in silico la aprecian como tolerada. No hay estudios funcionales. No hay forma de confirmar la segregación. Esta paciente tiene una mamá que falleció, pero pues no habíamos podido. Entonces, en este caso se considera como una variante significado clínico incierto. No nos podemos mover de ahí. Y entonces, en ella no estaría indicado en este momento por ninguna guía hacerle oferectomía, y menos a los 38 años. Y no se puede estudiar en los familiares. ¿Qué tenemos que hacer? Pues esperar. Tenemos que esperar a ver si hay más estudios funcionales en el futuro y a ver si se vuelve a reclasificar. Y mientras tanto, pues pedirle ultrasonido transvaginal y sabemos que no es lo más sensible, pero bueno, eso es lo que tenemos. Y algo importante, ¿por qué tenemos que hacer este manejo? En este estudio, que muchos estudios están parejos, vieron cuántas variantes se reclasificaban. Y para ya no quitar mucho tiempo, pero quiero que se queden con este mensaje que es muy importante, que es el 75% de las BUS bajaron de categoría. O sea, el 75% se reclasificaron como benignas y probablemente benignas. Entonces, y esto lo hemos visto en otros estudios parecidos. El 80% de las variantes de significado clínico incierto se reclasificarán como benignas. Y entonces, si tomamos la decisión de quitarle los ovarios a una paciente y en 3 años se reclasifica como benigna, podemos meternos en muchos problemas, ¿no? Entonces, esto es muy importante, que se quede como mensaje. Y bueno, entonces, ¿cuándo solicitamos interconsulta genético a un experto en genética y cáncer? Cuando tengamos poca experiencia interpretando pruebas, cuando el paciente no tiene asesoramiento preprueba, cuando es una variante patogénica o probablemente patogénica para hacer un manejo interdisciplinario. Si el resultado es negativo, pero la historia familiar es muy importante, porque de todas maneras se tiene que clasificar como una familia que tiene que tener cuidados especiales. Cualquier BUS se debe mandar. Y bueno, otros aquí lo vemos. Y como decía el doctor Weitzel, cada vez vemos más el polygenic risk score, entonces también se tiene que tener mucho cuidado con esta interpretación. Y entonces, bueno, siempre hablamos del take-home method, ya están en casa, entonces nada más como para terminar, les quiero decir que el estudio de variantes germinales es una gran oportunidad para el paciente y para la familia hacer prevención, aunque cada vez se utiliza más en fines terapéuticos, no olvidar esto, que tenemos una gran oportunidad de prevenir cáncer. Que esta clasificación de variantes se basa en estos 28 criterios de la NCMG, que tenemos muchas herramientas para clasificar las BUS, que hay que tener un seguimiento adecuado de estas BUS porque muchas se reclasificarán como benignas. Y finalmente, y este es el mensaje para mí más importante, es que el paciente con cáncer se merece un manejo multidisciplinario donde todos nos comuniquemos y todos le demos el mejor tratamiento posible a ese paciente. Bueno, con esto acabo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por excelente presentación, doctora Weckman. Y ahora para mí es un gusto presentarles al doctor Gregorio Quintero. Él es expresidente de la Sociedad Mexicana de Oncología y es cirujano oncólogo, jefe de la Unidad de Tumores Mamarios del Servicio de Oncología del Hospital General de México. Doctor Quintero, adelante con su presentación. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Gracias primero que nada, gracias a la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Oncología, a Héctor y toda su mesa. Quiero agradecer también a Janine y a Talia
por esta excelente presentación y por haber escogido este tema que es realmente apasionante. Nosotros como cirujanos parecería que no deberíamos estar tan metidos en esto y realmente lo tenemos que estar como clínico porque hay que tomar decisiones importantes en los pacientes. Esta gráfica ya la han visto en varias ocasiones durante la presentación. El cáncer hereditario ocupa alrededor del 5 al 10% de los pacientes que tienen esta patología. Y no todo es BRCA, ya lo vieron en la presentación. En esta específicamente para cáncer de mama, pues el 60% o cerca del 60% del cáncer asociado que tiene mutaciones genéticas están por BRCA, pero hay un 40% de posibilidades de otros genes y también tenemos que saber qué hacer con ellos. Aquí lo importante es todo el análisis que hace el genetista, es parte del manejo multidisciplinario, tiene que resumirse de alguna manera y quedar en una explicación fácil, primero para el cirujano y para el oncólogo médico, para quien vaya a ver al paciente, que no está tan inmiscuido con estos genes, y posteriormente traducirse para decirle al paciente qué es lo que le vamos a hacer y de qué sirve haberle hecho la prueba genética para saber qué hacer con su mutación. Hablando en específico de BRCA, ya ustedes lo vieron en las diferentes pláticas. BRCA1 y BRCA2 son los más importantes de todos. Hasta ahorita, por lo menos para cáncer de mama, que es lo más, donde más se ha estudiado esta situación en lo referente a lo que se va a hacer con el paciente con cáncer. Y si se dan cuenta, pues BRCA1, dependiendo de la serie, puede tener hasta más del 80% de posibilidades si la paciente llega a los 70 años de tener cáncer, ¿no? BRCA2 también es un gen muy importante que codifica para cáncer de mama en hombre y ovario, como lo hace BRCA1. Pero si se dan cuenta, y lo mencionaron también en las pláticas anteriores, pueden ser un número de pacientes que pueden tener diferentes tipos de cáncer con la misma mutación genética y tenemos que platicar con ellos. Este es un ejemplo en este artículo que se publicó en el 2007, como la parte de acá arriba que estoy señalando, la parte izquierda es el BRCA1, la parte derecha es BRCA2, la de arriba es para cáncer de mama y la de abajo es para cáncer de ovario. Si se dan cuenta ustedes, la posibilidad de que el paciente desarrolle cáncer pues es bastante elevada. Nosotros tenemos que traducir esta situación para saber qué vamos a hacer con ellos más adelante. Entonces, por eso se han desarrollado las guías, ya lo dijeron anteriormente. Estas son las guías y podemos encontrar varias guías en la NCCN, pero estas guías para cáncer de mama, ovario y páncreas. Estos son los genes de susceptibilidad y el objetivo de esto es encontrar después de todas esas características pacientes positivos. Evidentemente hay que explicarle muy bien al paciente que no es para todos, que hay que ver el perfil que tiene el paciente y hay que mandarlo al genetista a valoración para que ellos escojan qué tipo de genes se tienen que estudiar. Ya lo dijo la doctora Talia, no es tan fácil, no es una receta de cocina que el paciente vaya a la tienda o a la farmacia y le den su prueba genética y ya con eso hay que hacerle algo más. Y ya que se traduzca esa prueba genética, ¿qué hacer con ellos en el momento de que hay que indicarles algún tipo de procedimiento? Estos son los genes que ya se han mencionado y que vienen en la NCCN, que son los más importantes para el análisis, aunque hay muchísimos más. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, para cáncer de páncreas, ¿qué tenemos esto? Estos son los genes de alta prevalencia para cáncer de páncreas. Retimamos todos los demás, lo dijo el doctor Witzel muy atinadamente, qué genes son los que pueden llegar a aumentar el riesgo. ¿Y qué hacer con un paciente con cáncer de páncreas? Okay, ya le dijimos nosotros, o con riesgo de cáncer de páncreas, ya se le dijo que tiene un riesgo para cáncer de páncreas y luego, ¿qué vamos a hacer con él? Bueno, evidentemente no le vamos a quitar de manera profiláctica todo el páncreas porque lo vamos a meter en muchos problemas. Si ustedes analizan esta información en pacientes, lo que se debe de seguir a los pacientes es radiológicamente. Se les sigue básicamente con una resonancia magnética o una colangioresonancia o con un ultrasonido endoscópico. Los pacientes, aquí en esta barra que ven ustedes, que tienen cambios radiográficos con el paso del tiempo,
van a desarrollar con más posibilidades cáncer de páncreas. De hecho, y también los pacientes que son mayores de 60 años lo van a poder desarrollar. Entonces, lo que se resume en este artículo es que hay que hacer la resonancia magnética o un ultrasonido endoscópico. Podemos diagnosticar, y según este estudio, el 75 al 90% de los pacientes fueron diagnosticados en etapas tempranas, incluso con neoplasias intraepiteliales pancreáticas, pero es un estudio corto de pocos pacientes que requieren nuevos estudios, pero la recomendación en este grupo de pacientes es hacer un seguimiento por medio de resonancia magnética. Otro ejemplo, ¿qué hacer con cáncer de estómago? Estos son los genes, CDH1 es el más importante, y si se dan cuenta ustedes de los genes que están dentro de la guía, hay otros genes más que debemos de analizar. ¿Qué hacer con este grupo de pacientes? Este artículo es uno de los pivotales que habla de la gastrectomía profiláctica. Pacientes que tienen mutaciones de estos genes, o de este gen en específico CDH1, se encuentran dentro al realizar endoscopías y posteriormente gastrectomía. Algunos decidieron no hacerse la gastrectomía, pero los que sí decidieron hacerse la gastrectomía, alrededor del 50%, de hecho, si uno cuenta esto, es alrededor del 60% de los pacientes tuvieron algún tipo de alteración o tuvieron un cáncer gástrico temprano. Lo que vale la pena aquí ver es que el 30% de los pacientes no cumplía completamente con los criterios para hacerle CDH1 después de hacerle todo el pedigrí genético. Entonces, hay cosas que hay que todavía verificar en este tipo de estudios, pero en general, pacientes con este tipo de mutación se les debe de sugerir hacer la gastrectomía profiláctica, que no es cualquier cosa. Otro de los puntos muy importantes también, hacer para cáncer de colon. Cáncer de colon es un mundo de cantidad de posibilidades de mutaciones genéticas. Son los genes que están más relacionados con cáncer de colon. Si ustedes se dan cuenta, hay más de los que presentaba la guía. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Los que son de alto riesgo y que son de alto riesgo, de síndromes de alto riesgo, como síndrome de Lynch o síndrome de poliposis familiar múltiple, otro tipo de síndromes, hay que hacer colonoscopías seriadas por lo menos cada año o cada 2 años. Aquí el punto es buscar la presencia de adenomas o incluso de adenocarcinomas, y viendo la posibilidad de que se pueda hacer la polipectomía, se le hace la polipectomía a los pacientes, pero si no se puede hacer una resección endoscópica completa, hay incluso que hacer una proctocolectomía. Hay muchos estudios que hablan de la diferencia entre hacer una proctectomía o una proctocolectomía, de las diferentes posibilidades de desarrollar cáncer de los pacientes. Pero bueno, eso es como se deben de seguir a los pacientes, por lo menos con una colonoscopía, y dependiendo de la edad y del síndrome, por ejemplo, el síndrome de Lynch es en edades más jóvenes de los pacientes, habrá que hacerle la colonoscopía, y si presenta alguna alteración, incluso hacer la colectomía de los pacientes. Y bueno, lo que es la cereza del pastel, yo puedo decirles de cáncer de mama y de ovario, es donde más interacciones quirúrgicas tenemos, y ahí lo hemos visto nosotros ya en la clínica que hemos desarrollado en el Hospital General, junto con Janine. ¿Qué hay en caso de cáncer de mama? Estos son los genes que están desarrollados con cáncer de mama, pero como bien lo dijo el doctor Witzel, el cáncer de mama hay unos genes que son de alto riesgo y hay otros genes que no son de alto riesgo. Los que están en amarillo no son tan riesgo elevado, quizá CHEK2 podría ser considerado todavía entre saber si hay que hacerle o no, que sea de riesgo elevado, pero en general BRCA1 y BRCA2 pues sí es muy importante lo que tenemos que desarrollar con ellos. ¿Qué dice la guía acerca de esto? 4 cosas principalmente podemos hacer o debemos de recomendarle a los pacientes, que son los que están viendo aquí. Medidas higiénico-dietéticas, ya lo presentaron en otra, es cambiar los determinantes de la salud de los pacientes, no tener obesidad, comer de manera adecuada, no consumir alcohol y tabaco, y todas estas situaciones que hay que recomendarle a los pacientes, que por sí sola esto no va a generar que le reduzcamos el riesgo a los pacientes. Muchos de los pacientes deciden no hacer algún tratamiento quirúrgico, de lo que vamos a hablar más adelante, y los tenemos que vigilar de manera exhaustivamente. Y de ahí viene la guía.
¿Con qué se vigilan estos pacientes? Generalmente con resonancia magnética, si tienen entre 25 y 29 años, y esto cambió de los años pasados. Antes era mastografía y resonancia magnética. Ahora se recomienda hacer los 3 estudios, mastografía, resonancia magnética y tomosíntesis, de manera seriada en estos pacientes, que por costo y beneficio y por características de los pacientes debería ser evaluado, porque esto va a detectar pacientes en etapas tempranas, no va a reducir el riesgo per se de que el paciente presente cáncer. Evidentemente, los hombres también deben de tener algún tipo de seguimiento, sobre todo en estas mutaciones de BRCA, sobre todo de BRCA2, en el cual ya se empieza a diagnosticar y a sugerir que se les haga a estos pacientes una mastografía, sobre todo si tienen ginecomastria. En pacientes hombres y mujeres es importante también seguirlos y ver, el oncólogo o la persona que está siguiendo al paciente debe de ver qué nuevos estudios están saliendo para identificación de reducción de riesgo y decírselo a los pacientes en el momento que sea necesario. Es muy importante, como lo dijo la doctora Talia, qué pasa con los familiares, mandarlos tempranamente con el genetista para que ellos tomen la opción de qué hacerle con ellos y si es necesario hacerles una prueba genética o no. Y hay que ver de manera general a los pacientes qué opciones reproductivas tienen, qué limitaciones tienen acerca de la reproducción, ver qué va a pasar cuando ellos hereden estos genes para que estén completamente enterados qué es lo que vamos a hacer con ellos. Aquí hay un ejemplo de uno de los artículos más importantes que hablan acerca de la vigilancia de los pacientes con un estudio de imagen. El diagnóstico por mastografía en pacientes con BRCA1 mutado o BRCA2, vean ustedes nada más la cantidad de pacientes que podemos identificar. Es una serie corta, pero pues es lo que se encuentra. Evidentemente la especificidad y la sensibilidad de la mastografía es muy baja. No así como la resonancia magnética, que su sensibilidad y su especificidad es más elevada, y si la combinamos con mastografía y con resonancia magnética, la sensibilidad y la especificidad aumenta. Yo soy cirujano. Una de las cosas más importantes que se debe de hacer en estos pacientes es la cirugía reductora de riesgo. Tiene uno de los mayores impactos, pero no todos los pacientes dejan o tan fácil quitarse los senos y tenemos que ver otras opciones. Esto lo sabemos, que la disminución de la cantidad del tejido mamario reduce el riesgo de cáncer mamario en los pacientes. Y para muestra un botón, este artículo que salió ya desde hace algunos años, vean el porcentaje de reducción de riesgo que tienen los pacientes cuando se comparan a los pacientes con BRCA, cuando se les hace una mastectomía reductora de riesgo. Evidentemente se reduce el riesgo, no se le quita por completo porque, como todos sabemos, al quitar el tejido mamario, al hacer la mastectomía, dejamos de un 8 al 10% de mama en el colgajo que estamos haciendo y dejamos la región axilar, que no hacemos la disección axilar, y ahí se puede dar un cáncer, pero vean el porcentaje de los pacientes, cómo les disminuye el riesgo de manera importante. Este es un metaanálisis, vean, todos están cargados hacia el lado de la reducción de riesgo, y la mastectomía reductoria de riesgo en este tipo de pacientes, pues es lo que realmente reduce el riesgo y hay que tratárselos de explicar. Vean, en el metaanálisis todo cargado hacia el lado de la reducción de riesgo, y pues se concluye que los pacientes que reducen el riesgo de manera más efectiva es a los que se les hace la mastectomía bilateral con reconstrucción inmediata. Hay muchos artículos, si se deja o no se deja el pezón, puede aumentar el riesgo. En general, dejar el pezón tiene sus riesgos, pero es la mejor manera de reconstruir estéticamente a los pacientes. Y como dice la guía, hay que no solamente decir que se les va a quitar el seno, sino hay que ver todas las opciones de reconstrucción, todas las opciones de tratamiento que tienen los pacientes y sobre todo las complicaciones y las características que va a tener el paciente posterior a la mastectomía reducción de riesgo. ¿Qué pasa con los pacientes que ya tuvieron un cáncer de mama? ¿Qué riesgo tienen de desarrollar otro tipo de cáncer? En esto que están viendo ustedes, las mutaciones de BRCA1 y BRCA2, sobre todo de BRCA1, los pacientes que tienen ya cáncer de mama en uno de los senos, tienen hasta un 60 o 70% de posibilidades de tener cáncer en el otro seno cuando hay mutación del BRCA.
Lo que sí en estos artículos antes del 2014, la efectividad que tiene la mastectomía reductora de riesgo contralateral en cuanto a sobrevida y control local era bastante cuestionable. De hecho, si lo ven del lado derecho de sus pantallas, las etapas clínicas por etapa clínica les iba más o menos igual a los pacientes. Si ustedes se dan cuenta cómo se dispara en todas las edades, en grupos de edades de los pacientes, la realización de mastectomías contralaterales, ya lo hablaron muy claramente del efecto Angelina, fue algo de lo más importante que todo el mundo empezó a hacerse este tipo de cirugías. En estos artículos se hablaba de que probablemente no tenían un efecto en la sobrevida ni en el control local, ya que no se veía que por etapa el paciente le iba igual. En los artículos posteriores al 2014 empezamos a ver un cambio en esta situación. Si ustedes lo ven aquí en estos 3 artículos posteriores a estos años, los pacientes que se les hace mastectomía contralateral reductora de riesgo tienen mejores sobrevida comparativamente con los que no se lo hicieron. Entonces, parece ser que a estos pacientes les va mejor de esta manera. Entonces, la mastectomía reductora de riesgo contralateral reduce la mortalidad en estos pacientes según estos artículos. Hay pacientes, como les comento, que no se quieren hacer nada y que prefieren hacerse una mastografía con resonancia magnética que otras opciones, y lo dijo el doctor Witzel, de manera no hay artículos o no hay metaanálisis o no hay algún artículo contundente que nos hable que cuando los pacientes tienen mutaciones de BRCA, se les pueda dar algún tipo de terapia de hormonoterapia o de quimioprevención efectiva. Estas son las guías de los pacientes que tienen alto riesgo no BRCA, en los cuales el tamoxifen y todos sus derivados, incluso también los inhibidores de la aromatasa en pacientes posmenopáusicas, inciden sobre la prevención de estos pacientes. ¿Qué dice la guía? Habrá que platicar con los pacientes para ponerse de acuerdo y ver y explicarle perfectamente qué es lo que está sucediendo con ellos. ¿Dónde se basa esto? En el estudio, este estudio ya todo el mundo lo conocemos desde 1998 en el NSABP P21, en el cual todos estos pacientes no se supieron si tenían mutación de BRCA1 o BRCA2 o algún tipo de mutación, pero eran de alto riesgo por alguna característica, se compararon y dar tamoxifen disminuyó el riesgo importantemente de desarrollo de cáncer de mama. ¿Qué pasa con el ovario? Estos son los genes de ovario también que aumentan el riesgo. Los que están en rojo son los más patogénicos, los que están en amarillo no, lo dijeron bien. Los pacientes que tienen los genes mutados que tienen en color amarillo, no hay evidencia suficiente para manejar a estos pacientes y aquí se tendrá que hacer alguna estrategia con ultrasonido endovaginal o incluso con CA-125 para seguir a estos pacientes, aunque no está indicada la salpingo-oophorectomía reductora de riesgo. No así con mutaciones de BRCA. Esta es la misma gráfica que vieron anteriormente. Como BRCA1 es un volado prácticamente, los pacientes el 50%, alrededor del 50% van a desarrollar cáncer de ovario y con BRCA2 un poco menos, una tercera parte de los pacientes. Aquí está indicada la salpingo-oophorectomía bilateral como profiláctica para esta situación. Ahora, ¿qué habla la literatura acerca de esto? Si ustedes se dan cuenta de estos artículos que son parte de los pivotales acerca de esto, la reducción del riesgo en cáncer de ovario está entre el 85 y el 96% de los casos, reduce de manera importantemente la salpingo-oophorectomía bilateral. E incluso como reacción o como situación cruzada, la reducción del cáncer de mama. Si ustedes se dan cuenta, la mitad de los pacientes, o hasta un 60, incluso un 70% de los casos puede reducir el riesgo de cáncer de mama en estos pacientes. ¿Cuándo hacerla? También es un momento muy importante de saberlo. Entre más temprano se haga, más posibilidades tiene de reducir el riesgo de cáncer de mama, pero la guía lo que más menciona es que entre los 35 y los 50 años, hablando en específico de cáncer de ovario, es lo que nos dice que es más efectivo hacer la reducción de riesgo de estos pacientes.
Y para muestra este artículo, miren nuevamente cómo, al igual que la mastectomía radical, la mastectomía reductora de riesgo, cómo disminuye la posibilidad de muerte en los pacientes cuando tienen mutación de BRCA, cuando se hace la salpingoforectomía. Hay artículos como este que habla que no solamente hay que hacer la reducción de riesgo con la simple salpingoforectomía, sino que hay que hacer un lavado peritoneal y biopsiar alrededor de las correderas y demás, como si estuviéramos haciendo una rutina de ovarios sin hacer linfadenectomía ni algo más, ni quitar el aumento, y eso aumenta todavía más la posibilidad de reducir el riesgo de estos pacientes. Entonces, disminuye el riesgo la salpingoforectomía, debe de hacerse a partir de los 35 años, cuando hay mutación de BRCA1, y 8 a 10 años después, cuando hay mutación de BRCA2, porque la penetrancia es un poco menor, perdón. Aquí muy importante que hay que mandar, y dentro del equipo multidisciplinario debe de haber un psicólogo o un psicooncólogo que hable con los pacientes, porque son pacientes jóvenes que se les va a quitar la mama, que se les va a quitar los ovarios y van a tener problemas importantes en cuanto a síndrome climatérico temprano y aparte en la imagen corporal. Es algo que debemos hablar con los pacientes porque la imagen corporal es muy importante. En este grupo de pacientes sí hay muchos estudios corriendo acerca de esto, que se supone o se piensa que la salpinge es la generadora de este problema y no tanto el ovario, que quitar la salpinge podría ser importante y podría ser suficiente para la reducción sin quitar los ovarios. Está ahorita en seguimiento y en algunos ensayos clínicos de estos pacientes. Y bueno, pues es algo que veremos más adelante a ver qué es lo que se reporta en cuanto a esto. Otro de los puntos también, hay pacientes que no van a querer hacerse la salpingoforectomía bilateral y realizar un ultrasonido transvaginal. Esto ya no sale en la guía nueva, pero estaba en la guía anterior del 2019. Parece ser no suficiente y el hacer CA125 también parece no ser suficiente porque la cantidad de pacientes que detectamos son muy pocos. Pensar en quitar o no el útero es otra de las discusiones también que hemos visto dentro de esto. En general, cuando son BRCA2 se prefiere más quitar el útero, cuando es BRCA1 se piensa más, pero en general es importante tomar la decisión con la paciente si también se va a quitar el útero junto con los ovarios. En resumen, ¿qué podemos decir acerca de todo esto y resumirlo y hablar de esto? Pues es un mundo, como lo mencionaron los doctores de genética que me precedieron. Las estrategias quirúrgicas de profilaxis y de reducción de riesgo en cáncer son efectivas, nada más que tienen que estar bien indicadas y tenemos que individualizar al paciente. A mí me parece, y esta es la conclusión que yo tengo, que el conocimiento de los factores genéticos que engloban a la fisiopatogenia de una neoplasia son tan importantes como el manejo oncológico de la misma. Ya ahorita, clínicos, no clínicos, genetistas, todos debemos estar bien inmiscuidos en este tipo de cosas, porque el no mandar a los pacientes que tienen cáncer y que tienen riesgo genético a una consejería genética y tomar decisiones, estamos teniendo tratamientos incompletos para los pacientes. ¿Y qué concluyo? ¿Cuál es el papel del cirujano en pacientes de alto riesgo para cáncer de este tipo genético? Es parte importante del grupo multidisciplinario, como ya se mencionó anteriormente. Es muy importante tener comunicación con todo mundo, oncólogos médicos, genetistas y demás, porque podemos encontrar pacientes que aparentemente no tienen riesgo genético, como lo mencionaba en variantes de significado incierto, y si nos quedamos con eso y no hablamos con el genetista, podemos tener algunos problemas y no darle el tratamiento adecuado a los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Quintero por la excelente presentación que nos acaba de dar. Y ahora vamos a pasar a la mesa redonda. Si tienen alguna pregunta, por favor, envíennoslas en el chat. Aquí veo ya una pregunta que tenemos en el chat, en donde dice que si los programas de intervención de factores de riesgo modificables, que si esto tiene algún impacto en la población con variantes patogénicas. No sé si
alguien nos quiera responder esta pregunta. Could you repeat the question for me? ¿Puede repetir la pregunta, doctora? ¿Los riesgos modificables tienen algún impacto en los pacientes portadores de variantes patogénicas? I can offer an answer. So I would say that Yo puedo it's ofrecer una respuesta. Yo diría que queda muy claro que el riesgo asociado casi a todos los genes son modificables por cosas que podemos cambiar y otras que no. Recalqué al final de mi plática que estamos aprendiendo de los modificadores genéticos. Si tenemos tanto la variante patogénica en el gen como otros factores genéticos menores, se pueden juntar para calcular el riesgo. En segundo lugar, sabemos que la edad cuando se tiene el primer bebé afecta al riesgo de cáncer de mama. O sea, el parto es protector, pero parece casi todos los factores epidemiológicos de cáncer de mama que aplican en la población general aplican a la población positiva del BRCA. Sabemos que esos mismos factores parecen influenciar el riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, en una persona. Ahora, aunque tomemos la mitad del riesgo, ¿no? Si toman anticonceptivos 3 años, eso reduce el riesgo 50%, al menos 50, en la población general, pero si se reduce en una portadora de BRCA, está a un nivel lo suficientemente alto como para merecer cirugía. No estamos diciendo que los anticonceptivos lo previenen, pero si una mujer necesita anticonceptivos, les recomiendo que los use porque parecen ser seguros en portadoras de BRCA y a fin de cuentas va a reducir su riesgo de cáncer de ovario. Ese sería un ejemplo. También hay que alentar la alimentación al seno materno. Ejercicio. No sé si van a hablar de ejercicio, pero no hay duda que el ejercicio aeróbico 45 minutos 3 veces a la semana reduce el riesgo de casi todos los cánceres comunes y suponemos que también tiene ese efecto en la población con BRCA. Thank you, doctor. ¿En qué porcentaje de los estudios genéticos esperamos encontrar variantes de significado incierto? Ahí depende mucho de dos cosas, ¿no? ¿Cuántos genes estamos estudiando y qué población estamos estudiando? En población latina se sabe que en general en BRCA1 y en BRCA2 aproximadamente un 10% de los casos vamos a encontrar estas variantes de significado clínico incierto, nada más estudiando BRCA1 y BRCA2. Mientras más nos extendamos y mientras hacemos un panel más grande, pues más probabilidades hay de encontrar estas variantes. Y esto se tiene que discutir con el paciente, ¿no? Eso es algo muy importante el decirle, ok, suena muy bonito estudiarte más genes, ¿no? Porque aparte es como que sí, estúdiame todos los genes que quiera, pero entonces explicar muy claro que si vamos a estudiar muchos genes va a haber más variantes y además mientras menos conocemos al gen, menos guías hay y más variantes hay, pues entonces se puede ser más complicado justamente este asesoramiento y entender qué significan estas variantes en el contexto del paciente. Claro, entonces tenemos que estar preparados para si estamos solicitando paneles multigenes, pues vamos a tener un cierto número de variantes. Doctor Quintero, como cirujano, si usted tuviera que escoger la mejor estrategia reductora de riesgo para una mujer portadora de BRCA, ¿qué le recomendaría? O sea, la mejor estrategia para una paciente que tiene mutación de BRCA es la mastectomía reductora de riesgo. Lo vimos en la presentación. No hay estudios con tamoxifeno o con algún otro tipo de medicamento que reduzca el riesgo. Evidentemente, las determinantes de la salud se le explica a la paciente y se le dice qué es lo que tenemos que hacer para que tenga una vida más sana. Esto lo hemos visto en la parte clínica, que es una parte difícil, que es lo que yo traté de dar aquí en la presentación. Es muy difícil a una paciente
recomendarle que se quite los 2 senos. Y nosotros tenemos que recomendar esta situación y aparte decirle todas las complicaciones que puede tener posterior a esto. Insensibilidad del pezón, necrosis de colgajo, infecciones, hematomas y a lo mejor no es lo que ella espera en su estética al verse las cicatrices, tamaño mamario, características que quedan en la piel posteriormente a la mastectomía. Pero no hay duda que lo más importante y lo mejor para reducir el riesgo es la parte quirúrgica, en cuanto a mamas se refiere. Igual pasa en la salpingoforectomía, en los genes que son de alto riesgo. Ahora, si la paciente no quiere, debemos de seguirla de alguna manera y nosotros los clínicos somos los que seguimos a los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues pedirle resonancias magnéticas con mastografía, incluso con tomosíntesis, como lo mencionamos, darle tamoxifeno al paciente, un inhibidor de la aromatasa, y explicarle que eso no le va a reducir o que no tenemos la información que nos reduce el riesgo, pero sí podemos detectar la patología a tiempo. Entonces, ¿qué recomiendo como cirujano? La mastectomía en estos pacientes, ¿sí? Aquí me gustaría agregar nada más un comentario breve que es, también creo que es importante hablar con los pacientes y decirles que si no quieren la cirugía en cierto momento, no quiere decir que nunca la van a querer, ¿no? Darles esa, o sea, abrirles la puerta que no están rechazando tratamiento para toda la vida, porque lo vemos, ¿no? Que de repente dicen, este año no, pero el próximo ya lo pensé mejor y si quiero, ¿no? Entonces, nunca cerrarles la puerta o sentirles, presionarlos de más para sentirse que ya no pueden regresar, ¿no? Siempre dejar esa puerta abierta a existe la posibilidad más adelante. Sí, nada más quería comentar algo. En este contexto tenemos pacientes, y ahorita me vino a la mente una paciente que no se quiere hacer la salpingoforectomía. Es una paciente joven, mayor de 35 años, que está en ese grupo, pero ella no quiere tener menopausia en este momento. Entonces, se le explica y ella quiere hacerlo 5 años después, hasta los 40, 42, 45 años. Entonces, hay que hablar con ellos de esa situación. Muchas gracias, doctor Quintero. Una última pregunta para el doctor Weitzel. Desde su punto de vista y con la experiencia que tiene de llevar una clínica de genética de cáncer y sus investigaciones, ¿hay alguna estrategia de diagnóstico para los pacientes en México, conociendo que existen mutaciones fundadoras que usted recomiende? Y número 2, si en su clínica utilizan más alguna estrategia que otra, como la oforectomía reductora de riesgo, en caso de que los recursos estén limitados. So I will try to, there are 2 questions there, obviously. First, is there an economical strategy? Genetic. Hay una estrategia económica para hacer pruebas genéticas entre los mexicanos, ¿no? Gente que a lo mejor no tiene acceso a los paneles completos. Bueno, creo que estamos avanzando rápidamente a un momento en el que los paneles van a ser lo suficientemente baratos. Y nosotros tenemos uno que se llama esta, ¿no? Que cuesta $20, pero tiene una sensibilidad solo del 75%, entonces perdemos la sensibilidad. La pregunta es, ¿esto es viable como intervención clínica? Y creo que lo que hemos podido hacer es tomar esas nuevas tecnologías y actualmente nuestras colaboraciones, por ejemplo, la doctora Chavarrí con el doctor Garza en TechSalud y el grupo de Guadalajara y el doctor Gutiérrez en Chiapas son parte de nuestra red de registro y podemos hacer un panel multigenético que cubre todos los genes y a lo que consideramos grado clínico a costo, ¿no? Cuesta como $70. Eso es muy barato, pero tal vez no lo suficiente, ¿no? Como para que el sistema de salud lo pueda pagar, es lo que supongo, no lo sé, lo estoy suponiendo. Yo creo que vamos a tener que esperarnos. Desafortunadamente la gente lo tiene que pagar de su bolsillo, esas son las malas noticias. Las buenas es que antes costaba $4,000 para 2 genes y ahora estamos hablando de 300 para un panel completo, sin incluir el envío. Así que nos estamos acercando, no tengo una buena solución. Ahora, esta mutación fundadora, podemos hacer una prueba por $1, pero eso va a detectar 1/3 de los cánceres ováricos asociados al BRCA1.
y tal vez 25 de los cánceres triple negativos que tienen la mutación BRCA1. No sé si, desde el punto de vista clínico si eso es adecuado. No creo que sea suficiente. De todas maneras, vamos a obtener mucho. Hasta lo mejor puede haber una estrategia basada en una población, ¿no? Cuando cueste $1. Creo que estamos trabajando hacia plataformas más económicas, más fáciles de usar. Y la segunda, ¿cuál era la segunda pregunta, doctora? Sobre la salpingoforectomía en casos de problemas económicos. Yeah. So I think Sí, of all the de interventions, todas las intervenciones que hacemos, la más importante para los pacientes de alto riesgo, los que tienen el BRCA, es la salpingo-oforectomía para reducir el riesgo. Por lo general se hace por laparoscopía. Hasta en Estados Unidos, el costo cuesta $1,000 en total. Entonces, el mismo día incluye anestesia y los honorarios técnicos. En lugar de eso, reduce el riesgo de cáncer de mama 50% si la mujer es premenopáusica y le podemos dar estrógeno. Escuché que hablaron de la terapia de reemplazo hormonal, una terapia con estrógeno y la que nunca ha tenido cáncer y que les hicieron oforectomía y eso es fácil de cambiar y se les reduce el riesgo. Entonces, pueden hacer un procedimiento. Si pueden hacer uno, esa es la mejor inversión. También mastectomía para reducir el riesgo. Usted, doctor, puede hablar del costo. Es altísimo, ¿no? Hacer todo eso. Y la resonancia, pues, tampoco está ampliamente disponible. Esa es la alternativa si no se puede hacer la cirugía. Entiendo que hay que decidir, por lo menos en una mujer con cáncer de mama, hacerle una mastectomía bilateral porque tal vez no tenga acceso a la mejor detección, o sea, resonancia de manera constante, aunque el riesgo de cánceres primarios nuevos es como de 1.5 a 2% al año. Entonces, puede ser una opción viable. A lo mejor una mujer de 50. Todo depende de la atención apropiada a la edad de la persona. Thank you. La última pregunta es para el doctor Quintero en el chat. Le preguntan si sería útil efectuar una mastectomía contralateral en una mujer ya mastectomizada por cáncer de mama y que sea portadora de BRCA1. Ok, lo comentamos en la plática. Antes del 2014 los estudios no estaban tan específicos en cuanto a esto. Se hablaba de que el hacer la mastectomía contralateral no cambiaba el pronóstico que podía tener la paciente etapa por etapa del cáncer de mama que tuvo al otro lado. En los estudios del 2015 para acá, parece ser que se ha encontrado, y digo, seguramente van a haber más estudios, pero parece ser que se ha encontrado que sí hay efectividad incluso en control local y sobre todo en sobrevida de los pacientes si se hace la mastectomía contralateral. Entonces, definitivamente, si una paciente tiene mutación de BRCA1, incluso de BRCA2, pero sobre todo de BRCA1, que ya tuvo cáncer de mama y que tiene esta mutación, la mastectomía contralateral es efectiva. Ahora, no es necesario, si se le hizo cirugía conservadora de un lado, hacer la mastectomía de ese lado. Eso está demostrado en varios estudios que el ya haber tratado el seno enfermo, no es necesario hacer una mastectomía y se puede hacer la mastectomía de un lado si estéticamente está correcta, se reconstruye y se iguala el otro seno incluso poniéndole un implante. Entonces esto es importante también acotarlo. Bueno, pues con esto terminamos. Les agradezco mucho a todos los ponentes por sus excelentes pláticas, por su tiempo, a ustedes y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias.